fuerza y honor. Les habla el visitante. De los libros de cristal de Agartha. El yoga marcial hiperbóreo. Ciencia iniciática de liberación espiritual. Gustavo Brondino. La runa Tirodal es la runa que los Siddhas leales le asignaron al pontífice Nimrod de Rosario en la estrategia de Octra. Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina. La runa Tirodal de la Victoria es la runa que los Siddhas leales nos asignan en esta estrategia de Octirodai. Orden de Caballeros Tirodal de América y España. El camino del Virya Berserkra a la comprensión gnóstica de las runas increadas, a las verdades eternas, a su ciencia de liberación del mundo del dolor, a su ingreso como Sita Berserkra en el origen. Camaradas, compañeros de lucha, vendrán desde el polo las brisas del sur, penetrarán raudamente en el hombre despierto, susurrando en su oído, en su espíritu, el misterio de las verdades eternas. Segunda parte, tomo segundo. Índice PAC. Introducción. 4. Primera parte, voluntad. La semántica noológica del yoga rúnico hiperbóreo. 8. La primera iniciación hiperbórea. 8. El misterio de la esvástica hiperbórea y las tres runas increadas, runa Agal, runa Sieg y runa TYR. 48. Segunda parte, valor. La ética noológica del yoga rúnico hiperbóreo. 76. La segunda iniciación hiperbórea. 76. La reversión gnóstica del Virya Berserkra. 87. Tercera parte, victoria. La pontónica noológica del yoga rúnico hiperbóreo. La runa de la victoria. 111. La tercera iniciación hiperbórea. 111. El misterio del laberinto. 118. La runa Tirodal de la victoria, runa del Virya Berserkra. 133. La Tirodalagal, la runa de su victoria. 148. Cuarta parte, el dragón y sus serpientes. Mensaje final. 155. El dragón y sus tres cabezas, las entelequias de las macroestructuras, la traición blanca. 156. La muralla Atlante Mediterránea. 172. Introducción. Saludos a todos los hombres y mujeres de América y España que sienten en su espíritu, en su sangre, el misterio de las verdades eternas. Compañeras y compañeros, camaradas, es necesario comprender la realidad que vive el espíritu y el engaño que se cierne sobre los sinceros buscadores de las verdades eternas, quienes tienen en sus voluntades el valor para arribar a la comprensión de la verdad absoluta de su yo verdadero. Los Viryas, hombres semidivinos, deben comprender el engaño que se ha creado sobre sí mismos. El yo es atrapado por un engaño de amor tal alma creada, encadenado al microcosmos en el universo material del demiurgo el uno, en el orden del macrocosmos. En esta situación se encuentra el Virya, encadenado, dormido en el microcosmos y perdido, extraviado en el macrocosmos. La única solución que tiene el Virya para escapar de esta doble trampa es resolver el secreto del laberinto. El laberinto interior es análogo al microcosmos y sus sujetos psicológicos, y el laberinto exterior es análogo al macrocosmos y sus macroestructuras culturales, si pretende despertar al despertar. El Virya dormido y extraviado está sometido al laberinto y a la voluntad de los señores del laberinto, el laberinto, de los dioses engañadores que sostienen al Virya perdido dentro del laberinto, atrapado al signo del dolor, sin que pueda comprender que está sometido a la ley del laberinto, es más, sin saber que está dormido y extraviado, incluso creyendo ilusamente que está despierto y orientado. La única posibilidad que tiene para escapar del terrible poder de Maya, del mundo de la ilusión y del laberinto del terror, es resolviendo este doble enigma interno y externo, dilucidando el secreto del laberinto. Este drama existencial es la realidad del Virya, vive dormido y no sabe que lo está, cree estar orientado cuando está totalmente perdido. El Virya solo podrá despertar y orientarse si comprende el engaño al cual fue sometido su espíritu eterno, cuando fue encadenado al orden material, al macrocosmos, laberinto exterior, en un microcosmos, laberinto interior, al alma creada. Engaño ejecutado fríamente en forma despiadada por la acción traicionera de los Siddhas traidores de Chanchambala y su jerarquía metafísica, cuyo máximo exponente es el demiurgo cosmocreador, el creador y sostenedor de este mundo de ilusión.
De este doble engaño padece el Virya, primero, dormido y encadenado al microcosmos, segundo, perdido y extraviado en el macrocosmos. De tal engaño, trampa, solo escapa el Virya más valiente, el que se venza a sí mismo y puede enfrentar en un combate a muerte a sus carceleros, los citas traidores y el demiurgo el uno. Únicamente el Virya que porte en su sangre una ética heroica y viril, una voluntad absoluta y un valor infinito podrá con el signo del origen resignar el laberinto, comprender la serpiente y el dragón, resignando el signo del dolor y ser libre en el origen. Estos momentos de la historia son los más duros que le toca vivir al espíritu cautivo en esta demencial creación, universo material sostenido por un demiurgo cosmocreador y sus aliados los citas traidores de Chanchambala. Y solo los que porten un corazón de hielo y un fuego frío en su sangre, lograrán despertar al despertar. Los hombres y mujeres nobles que portan en su sangre el recuerdo del signo del origen, tienen en sus manos el poder de la sabiduría hiperbórea, ciencia gnóstica de liberación espiritual con la cual podrán volver a recordar el signo del origen, acceder a su gnosis interior y despertar. El Virya despierto, con su gnosis interior, comprenderá al enemigo exterior, a los demonios del laberinto, podrá despertar al despertar y ser libre más allá del dolor en el origen. Esta sabiduría les permitirá a los camaradas, que aún sienten en su sangre, en sus espíritus la llama de la verdad, que creen en la existencia de la eternidad, esclarecer sus entendimientos, sus conciencias, despertar y acceder a la vía gnóstica de liberación espiritual de los citas de Agartha. Verdades que se revelan en los fundamentos de la sabiduría hiperbórea y en los textos de los libros de cristal de Agartha. Los Viryas despiertos designados por los citas leales y los señores de Venus tienen en sus manos el poder de las verdades eternas para hacer posible su liberación del ilusorio mundo de Maya. Los camaradas que comienzan con el estudio de estos misterios, encontrarán el camino iniciático que los llevará a la visión no lógica de las verdades eternas, sabiduría que les permitirá comprender con el signo del origen el misterio del encadenamiento por el encantamiento, al signo del dolor. Con el poder de la sabiduría de las runas increadas y el secreto de su ciencia de la liberación, podrá el guerrero sabio liberarse del encadenamiento y del signo del dolor. Los hombres en serio, los que sientan en su sangre el fuego frío de las verdades eternas, tienen en sus manos el secreto del yoga hiperbóreo, ciencia gnóstica increada con la cual se hace propicia la liberación del espíritu cautivo del laberinto de Maya. Los misterios de los libros de cristal y su sabiduría hiperbórea serán revelados a los Viryas que demuestren tener en su máxima orientación estratégica una voluntad absoluta y un valor infinito, cualidades no lógicas que le permiten al Virya despertar al despertar y arribar a la victoria. Hay dos caminos. Uno es el del guerrero erguido. El otro del sacerdote hincado. El del roble venusino y el granado demiúrgico. El de Lilith y el de Eva. El del Venus LVX y el del arquetipo ilusión. El del águila y el del pez. El del amor y el de la pasión. El primero es el camino del Virya hiperbóreo. El segundo del Virya perdido. Usted, camarada, debe hacer su elección. Saludos eternos a todos los Viryas del mundo. Con la piedra blanca, fría, helada de nuestra pura sangre astral, incrustando sobre ella la runa odal, resignamos los vijas y yantras, los designios arquetípicos, aspecto amor de la Anahata chakra. Con la piedra verde, rayo de luz increada de nuestra pura sangre astral hiperbórea, incrustando sobre ella la runa tirodal, resignamos los vijas y yantras, los designios arquetípicos, aspecto belleza del Visua chakra. Con la piedra negra, rayo de luz plateada, origen del espíritu increado y de la más pura sangre hiperbórea, incrustando sobre ella la runa agal, resignamos los vijas y yantras, los designios arquetípicos, aspecto conciencia y poder del Agna y el Sahasrara chakra. Estas técnicas rúnicas realizadas por el guerrero hiperbóreo perteneciente a la Orden de los Caballeros Tirodal de América y España, por los Viryas Berserker, permiten despertar al despertar. El Virya iniciado hiperbóreo, dentro de la estrategia odal de los Siddhas de Agartha, con el poder del Vril, dueño de una voluntad absoluta y un valor infinito, puede recuperar sus runas increadas y con ellas marchar armado como Siddha Berserker decididamente al origen. El yoga marcial hiperbóreo. Sabiduría iniciática de liberación espiritual. Primera parte, voluntad. La semántica no lógica del yoga rúnico hiperbóreo. Aclaración.
Es importante comprender que en el desarrollo de este texto apelamos constantemente a un estilo donde predomina una retórica tautológica. La tautología es una afirmación redundante. En la retórica española, la redundancia suele entenderse como una falta de estilo, aunque a veces se utiliza intencionadamente para dar énfasis. Es específicamente este el caso por el cual la utilizamos. La tautología retórica que aplicamos en este texto es evidentemente redundante, pero tiene una función instructiva. Su finalidad es reforzar la memoria y llevar a la comprensión más profunda de los temas que se tratarán en el desarrollo de este texto iniciático. Por ello, este texto requerirá del viria que tiene predisposición gnóstica, de una gran voluntad para asimilar los contenidos gnósticos que se instruyen en esta sabiduría, más aún, de un gran valor para incorporar a su gnosis interior la ética hiperbórea. Este es el principal objetivo de este texto, que el viria dormido despierte al despertar y que incorpore definitivamente en su sangre la ética heroica de los Idas de Agartha. La primera iniciación hiperbórea. Camaradas, en esta primera parte está contenido el máximo misterio al que puede aspirar el iniciado hiperbóreo, el dominio de las técnicas rúnicas del yoga hiperbóreo, arte iniciático que le permite al viria vencer gnológicamente al sujeto anímico y dominar al organismo microcósmico, apoderarse definitivamente de sus estructuras ónticas. El viria en este carus de la casa de Turdes puede despertar al despertar, para ello, deberá liberar su ser gnológico, voluntad y valor, de las ataduras inconscientes del alma, del ser ontológico. La sabiduría hiperbórea afirma, el yo verdadero es una hipóstasis del yo infinito, reflejo increado del espíritu eterno. El yo verdadero es voluntad absoluta, el yo infinito es valor eterno, ambas facultades gnológicas unificadas en el espíritu eterno le otorgan al yo su victoria. Lo que le da constitución al ser ontológico es el yo psicológico. Por ello, es necesario comprender qué es lo que sustenta a nuestro yo psicológico. En realidad, es fundamental arribar a la vivencia real de la situación interna de nuestro yo psicológico. Sabemos perfectamente, por lo que afirma la sabiduría hiperbórea, que la psiquis, el alma, es un continente de contenidos de complejos que le dan constitución psíquica al yo psicológico, de tal manera que nuestro yo verdadero está perdido, confundido en una maraña de complejos que potencializan al proceso evolutivo del microcosmos de sus energías astrales, vitales y psíquicas. Esos complejos son contenidos psíquicos que están unificados en una unidad psíquica o de conciencia y sostienen al yo psicológico, el cual anima el esquema de sí mismo, la conciencia del pasu o sujeto consciente. Sabemos perfectamente que a medida que la conciencia evoluciona se va produciendo el escurrimiento del yo verdadero, de su energía volitiva en el yo psicológico. Por ende, nuestra pureza volitiva, nuestro signo del origen es atrapado cada vez más en el signo del dolor a medida que nos sumergimos más y más en esta realidad. Según evolucionamos afirmando internamente en la conciencia la realidad objetiva del mundo del laberinto exterior, del macrocosmos, nuestro mundo interior, laberinto interior, se complica cada vez más y el yo verdadero se funde en los complejos del yo psicológico. La voluntad del yo verdadero es escurrida en el sujeto consciente, en la personalidad, y esta es el fundamento del yo psicológico. Esto afirma la pérdida del signo del origen, aleja la posibilidad del retorno al origen y afirma el encadenamiento definitivo en el signo del dolor, en el mundo del demiurgo. Por lo tanto, esto ocasiona el olvido de nuestro linaje espiritual y el mayor grado de confusión, a tal punto de apagarse toda posibilidad de liberación de nuestro yo verdadero, hipóstasis del espíritu esfera revertido. Ahora, ¿qué es el yo psicológico, que lo sustenta y le otorga realidad objetiva, ontología a nuestro ser, a la persona o la personalidad? Para responder esta pregunta debemos considerar el análisis anterior. Indudablemente el individuo como ser integral participa de un esquema de sí mismo representado en su yo psicológico, y hemos afirmado que el mismo se sostiene por la energía que le aporta el yo verdadero, el cual se ha hipostasiado, encadenando sus fuerzas gnológicas sobre el yo psicológico, de tal manera que es imposible desde la perspectiva actual del viria perdido, distinguir al yo verdadero del yo psicológico porque el mismo está escurrido en la conciencia o sujeto consciente, en el sí mismo. Acá se halla el punto neurálgico que es fundamental comprender para llegar a la respuesta anterior. Veamos qué apoya a nuestro yo psicológico, que constituye el esquema de sí mismo, nuestra personalidad.
La misma está determinada por las imágenes de sí mismo almacenadas en la memoria, en el recuerdo que el Viria perdido tiene de sí mismo. Recuerdos que en la memoria arquetípica se basan en el contenido filogenético de sí mismo, en la memoria cultural se basan en los contenidos culturales que forman el sujeto cultural de sí mismo, y en la memoria consciente los contenidos del sujeto consciente estructuran la historia de sí mismo. Todas estas imágenes depositadas en la esfera de sombra, en lo inconsciente particular, componen el esquema de sí mismo al cual podemos resumir de esta manera: nuestra historia, racias, la sangre de donde provenimos, nuestros ancestros, nuestra familia, la historia de nuestra familia, nuestros hermanos, tíos, parientes, nuestra esposa o esposo, nuestros amigos, nuestra educación, el lugar donde nacimos, la ciudad donde vivimos o fuimos criados, el colegio donde estudiamos, nuestras posesiones materiales, la casa, el auto, el dinero, el estatus social, la profesión que ejercemos, la patria, el Estado, nuestras ideas o ideologías, lo que piensan los demás acerca de uno mismo, lo que uno cree acerca de sí mismo, nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestros gustos y placeres, nuestro nombre, nuestra edad, la imagen que tenemos de sí mismo, si somos lindos, feos, flacos o gordos, altos o bajos, etc. Todo esto y mucho más son ideas, símbolos que integran nuestra persona, nuestro esquema de sí mismo. Componen estas cosas los múltiples esquemas del laberinto interior, del plan que existe para desintegrar nuestro yo verdadero en el ser psicológico, en la personalidad, en las falsas imágenes constituyentes del yo psicológico, la persona, el individuo. Finalmente, luego de evolucionar y de afirmar estas ideas de sí mismo, comprobamos que uno mismo no es más que el proyecto del demiurgo, el plan que el Creador tiene para nuestra alma creada. Plan cuyo fin es evolucionar el alma hacia la entelequia Manu. En este estado de confusión estratégica, poder arribar al yo verdadero y a la verdad absoluta de sí mismo, al Selbst, es casi un imposible cuando la voluntad está identificada con los procesos entelequiales de nuestro ser anímico. El Viria dormido y perdido se aleja cada vez más de su individuación, de poder desintegrar las máscaras que componen el sí mismo, la personalidad, de resolver el laberinto interior, de resignar los senderos, complejos, que constituyen la falsa imagen de sí mismo, de resignar los símbolos que integran nuestro esquema de conciencia, nuestro sujeto cultural y nuestro sujeto consciente. Ese conjunto de cosas sobre las que descansa nuestra percepción ilusoria de uno mismo son todas cosas temporales, es decir, no permanecerán más allá de nuestra vida personal o de nuestro linaje familiar. Entonces lo que nos sostiene, aquello que nos afirma nominalmente nuestro ser, es fatalmente temporal. Nimrod del Rosario, Pontífice Máximo, describe perfectamente este proceso, y podemos verificarlo en esta figura que demuestra el estado interior del Viria. Nimrod afirma: nosotros vamos en pos de lo inmutable, de lo eterno e imperecedero. ¿Sobre qué entonces habrá que sostenerse? Respuesta: sobre la expresión de aquello que es eterno, sobre la expresión del espíritu. Entonces, una de las tareas urgentes es diferenciar en nuestro mundo interno, que es perecedero y que es eterno, sosteniéndose únicamente sobre aquellos entes que representan a lo eterno, y eso se logrará únicamente manteniendo el alerta con voluntad. Aquí se me viene a la memoria la famosa expresión del maestro Nietzsche, la voluntad de poder, the will of power. ¿A qué poder se refería? ¿Acaso al poder económico, político o cualquier otra asociación cultural de la palabra poder? Allí hay una clave, pues se referirá al poder del espíritu como expresión, como acto de la voluntad de ser de nuestro espíritu, espíritu sobre materia, imperio sobre caos social. La voluntad es la expresión de lo eterno, así como el valor y la verdad. Todos estos valores tienen su origen en lo eterno e imperecedero, de allí que las culturas influenciadas o dirigidas por el pacto de sangre tuvieran estos valores como sus pilares y directrices estratégicas. ¿De dónde deviene lo eterno en nuestro ser? Respuesta: pues de la imagen del yo infinito, y como infinito no apegado ni condicionado a ninguna expresión cultural, libre de condicionamientos de la cultura, condicionamientos de nuestra personalidad, de lo que pensamos acerca de nosotros, del resto del cosmos que nos circunda o de lo que alcanzamos a ver, y de los conceptos preestablecidos de lo que incluso no alcanzamos a ver, es decir, de lo que creemos que el mundo es más allá de nuestras fronteras sensoriales, y que sin embargo, hemos
construido como cultura aproximaciones ontológicas acerca de lo que no sabemos. Ese es el trabajo de la ciencia pura y de sus sacerdotes, científicos, físicos cuánticos, biólogos, microbiólogos, etc., todos especulando acerca del mundo más allá de nuestras esferas sensoriales, construyendo teorías y fórmulas que no hacen más que mantener en nuestras mentes la ilusa percepción de que podemos conocer todo. Falsa presunción de la ciencia actual. El infinito se abre como un abismo debajo de nuestros pies, y sobre él no podemos pisar. Habrá que dejar la barca del esquema de sí mismo alma para tomar el ovni del Selbst, la esfera de voluntad y acción puras, no lógicas, el espíritu. Solo un vehículo tal podrá sobrevivir a la disolución del alma en el abismo del infinito actual de nuestro propio espíritu. Aquello es eterno, inmutable, imperecedero, inmortal más allá de los pralayas cósmicos, del fin de los procesos evolutivos del cosmos y todo lo que contiene. La solución final está entonces en Ere y su posibilidad de acceder al Kairos de la iniciación. Eso solo se dará en la medida de haber comprendido hasta en los procesos más profundos de nuestra mente que estamos sostenidos sobre un esquema ilusorio, y que lo real está más allá de las fronteras del alma, en un punto gnóstico que la sabiduría hiperbórea llama Selbst. Después de este análisis único que el pontífice hace del yo psicológico y de la acción que debe desencadenar el guerrero hiperbóreo para hacer real su liberación, afirmamos que el Virya, con la ciencia gnosiológica de la sabiduría hiperbórea, tiene el poder para liberar al yo de las cadenas de la personalidad, y en este Kairos de guerra y liberación, los citas de Agartha nos otorgan la ciencia de la pontónica hiperbórea estructurada en el poder del yoga hiperbóreo, sabiduría que le permite al guerrero sabio acceder a su yo infinito y a su espíritu eterno, comprendiendo así el poder de las runas increadas. Resignando su personalidad, el Virya resigna las máscaras psicológicas que atomizan el yo, al ser ontológico, al microcosmos. Máscaras en donde está fragmentado el yo verdadero en una multiplicidad de formas anímicas y psicológicas, complejos de sí mismo, estructuradas a la personalidad, a su alma creada y al microcosmos. Liberando al yo verdadero del ser psicológico, el Virya crea un puente, una estructura real, escalera caracol, que le permite superar el abismo, el laberinto que separa al yo verdadero del yo infinito. Libre del laberinto interior, el Virya se afirma en su ser no lógico, vinculándose carismáticamente con su yo infinito, afirmando definitivamente su fuerza increada en el yo verdadero, ser no lógico, sintiendo en su sangre la mística increada aportada por el Selbst, verdad eterna de sí mismo. El Selbst es la verdad eterna del Virya, en él subyace su mística heroica, la verdad de lo que él es, poder que representa un aporte infinito de voluntad y valor que le permite al Virya comprender y dominar el secreto del cerco y el misterio del ángulo recto. Ciencias únicas hiperbóreas con las cuales se aísla al yo verdadero del sujeto consciente y de las estructuras anímicas del ser ontológico, liberando su espíritu de las pesadas cadenas que lo tienen aprisionado al microcosmos y al macrocosmos. El Virya liberado de las cadenas de la personalidad aísla su yo verdadero creando un cerco rúnico, una arquitectura interior basada en una estructura rúnica amurallada, un cerco odal, espacio interior liberado, haremon odal, o pirium interior en el cual el Virya logra su máxima orientación estratégica, accediendo a su gnosis interior. Acción interior en la cual el Virya situado en su haremon odal está aislado de las injerencias anímicas del sujeto consciente, del alma. En ese espacio interior amurallado por las runas increadas, el Virya podrá relacionarse carismáticamente con las fuerzas espirituales aportadas por la mística heroica que desencadena su yo verdadero, situación que le permite reorientarse hacia su yo infinito y volver a construir su puente metafísico, escalera caracol, escalera infinita, por el cual podrá transitar el terrible laberinto, superar la distancia que lo separa de su espíritu eterno. La realización del Virya y su liberación se logra cuando el Virya se consustancia con el poder increado que deviene de la mística del Paráclito, fuerza no lógica que afirma el yo verdadero en el yo infinito, en las columnas de su espíritu eterno, voluntad, valor y victoria. Esta liberación es una acción de reintegración no lógica, de reversión gnóstica interior donde el Virya despierta al despertar, transformando su sangre en bril, su voluntad en puro valor, su microcosmos finito en un cosmos infinito, su ser creado en ser increado. El Virya se revierte a sí mismo y transmuta su ser semidivino, su género creado en cita increado. La verdadera liberación es la deificación del yo egoico.
Sabemos perfectamente que la Fraternidad Blanca Universal de Chachambala y sus escuelas esotéricas de la Sinarquía Mundial imponen el Hatha Yoga o Kundalini Yoga a los Vidyas perdidos, adeptos de la Logia Blanca. Esta ciencia esotérica es el conocimiento que le permite al Vidya perdido, engañado en esas falsas premisas de liberación de los Siddhas de Chachambala y de los sacerdotes de las cofradías siniestras de la Fraternidad Blanca Universal, alcanzar ciertos estados de evolución anímica y de perfección óntica que los aproxima a la entelequia, a la iluminación de sus almas creadas. Por contrapartida, para el Vidya hiperbóreo estas técnicas esotéricas significan la destrucción y supresión total de toda posibilidad de liberación de su espíritu increado del orden creado. Todos los iniciados, adeptos a la Fraternidad Blanca Universal, a cualquiera de sus logias esotéricas dirigidas metafísicamente por los Siddhas traidores de Chachambala y físicamente por sus maestros de sabiduría, los sacerdotes Goulen, sacerdotes brahmanes o levitas, con su finalidad que es la fe, persiguen la perfección final de la obra del Creador su Dios y buscan degradar a la humanidad para sacrificarla, sin importar la extracción mística religiosa de la que provengan, sean de Oriente u Occidente, deberán ser instruidos en esta ciencia de los Siddhas traidores, si pretenden ser un iniciado sinarca y ascender en la escala jerárquica de la Fraternidad Blanca de Chachambala. A modo de síntesis, describiremos esta ciencia de la sinarquía religiosa mundial de los Atlantes morenos, trataremos de describir sus escuelas y la finalidad que los sacerdotes inscribieron en ellas. El Vidya despierto, hombre semidivino hiperbóreo, debe comprender que esta explicación es estratégica, tiene la misión de llevar al Vidya a una comprensión semántica de la mentira y el engaño que se cierne en estas prácticas del yoga sinárquico y de sus múltiples lenguajes arquetípicos culturales creados a partir de ella. El yoga es uno de los 6 darsanas o doctrinas tradicionales del hinduismo. Si bien tomamos el hinduismo como punto de partida, debemos considerar que este método es anterior incluso a la Atlántida. En la Atlántida se ejecutaba este sistema de conciencialización del microcosmos, existiendo el yoga marcial hiperbóreo, ciencia rúnica marcial que ejecutaban los atlantes blancos, casta guerrera, y el yoga sinárquico que ejecutaban los atlantes morenos, casta sacerdotal, que es el que desencadenó los sistemas que vamos a desarrollar en este capítulo. Los Siddhas traidores transmitieron esta ciencia a los sacerdotes Goulen del pacto cultural, y de sus doctrinas se derivaron todas las religiones orientales, politeístas y monoteístas, de tal manera que el yoga es la madre de las religiones. Estos conocimientos fueron transmitidos en diferentes eras o yugues, y sus métodos se adaptaron de acuerdo a la raza raíz que los asimilaba, por ello, existen diferentes tipos de yoga y cada uno de ellos se adaptó en un yugue, edad de oro, de plata, de bronce y de hierro, a una raza en particular. Esto permitió desencadenar en cada periodo o yugue determinados arquetipos sobre las estructuras anímicas de una raza, y especialmente sobre el microcosmos del Pasu o Vidya perdido. Según sus practicantes, el yoga otorga como resultado la unión o integración del alma individual con Dios. Fuerza y honor. Habló el visitante.